Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este Camino a la Eucaristía. Estamos reflexionando este hermoso documento que Monseñor Isidro Puente ha tomado de reflexiones y documentos pontificios sobre la Sagrada Eucaristía. Muchas gracias por esta riqueza de documento y seguimos reflexionando entonces hoy acerca de la naturaleza del sacramento y la presencia real de Jesucristo en este sacramento de la Eucaristía. Bienvenidos. Para adentrarnos un poco más en el conocimiento de la naturaleza de la Eucaristía, vamos a mirar este texto del Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos del 54 al 56. Nos dice así: Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para tratar de dilucidar la naturaleza del sacramento de la Eucaristía, miramos entonces que ante todo es un sacramento. Un sacramento, es decir, algo que es un misterio. Este misterio en el que sucede la admirable conversión de toda la sustancia del pan y toda la sustancia del vino en el cuerpo y en la sangre, en el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo el pan y todo el vino que el sacerdote pone sobre el altar en el momento de la consagración queda convertido en la naturaleza misma de nuestro Señor Jesucristo, que es, como sabemos, naturaleza divina porque es Dios, pero también naturaleza humana porque es verdadero hombre. Bajo la apariencia, pues, del pan y del vino está Jesucristo, está la propia persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual está ahí para llamarlo así de alguna manera, para el mantenimiento de nuestra alma, para el mantenimiento espiritual de nuestra vida eterna. Todos estos videos es para enterarnos de esta pregunta que aparece acá. ¿Qué cosa es la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? Pues nos dice acá que la Eucaristía es el sacramento que contiene real y verdaderamente a todo Cristo bajo las especies del pan y el vino. Es decir, en ese pan y en ese vino consagrados no tenemos una cosa, tenemos a una persona, la persona real, viva, presente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces no es una cosa, no es un objeto que yo pueda tirar o despreciar. ¿Por qué? Porque no es un objeto, es una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Si la Eucaristía es la presencia real de la persona de nuestro Señor Jesucristo, con todo su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, entonces, ¿qué cosa es lo que llamamos la comunión? Bueno, dice aquí, la comunión es un manjar. Esta palabra manjar tiene que ver con un alimento que resulta exquisito, que es delicioso, que es apetitoso. Al manjar de los dioses, los griegos lo llamaban la ambrosía. Pues bien, la Sagrada Comunión es un manjar espiritual que sustenta el alma y le da la vida eterna. En ella se nos da al mismo Cristo, Dios y hombre, todo entero. Por eso nos dice allá en el capítulo 6 que leímos que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El que come su cuerpo y su sangre tiene vida eterna. Estos videos están dirigidos principalmente a los niños, pero hay muchos adultos que, siguiendo el consejo del Señor,
se hacen como yo, niños, para poder entrar en el reino de los cielos, pues se nos dirige esta pregunta. Cristo se nos da, pues hablando de la Sagrada Comunión, en señal o en figura. ¿Es una señal, un símbolo? ¿Qué es? Y nos aclara aquí que cuando nos acercamos a recibir la comunión, no estamos recibiendo un símbolo o una representación. La bandera amarillo, azul y rojo representa a nuestro país, Colombia, pero no es Colombia. De la misma manera sucede acá. La Sagrada Comunión no es un símbolo. Aquí dice que estamos recibiendo la misma real substancia de Jesucristo, su propia persona. Por eso les decía, no recibimos algo, recibimos a alguien, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, vuelvo e insisto, nos arrodillamos en la Santa Misa cuando sucede la consagración. ¿Y por qué nos arrodillamos? Porque aparece la persona real y divina de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que andó por Galilea, el mismo que curó a tantos enfermos, el mismo que invitó a Pedro a que lo siguiera y a todos los demás discípulos. Ese mismo Jesús se hace presente en la Santa Misa. Por eso nos arrodillamos. ¿Qué hay entonces en ese símbolo? Que no es un símbolo, vuelvo y digo, no es un símbolo, es una persona. Insisto en que no es un símbolo, es una persona, porque a mí me ha pasado que uno acaba de explicar que no es un símbolo y la gente vuelve e insiste con la idea de símbolo. Nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque es cuestión de fe, creer que ya ahí tenemos a Jesucristo vivo, real y presente, porque nuestros ojos, como dice Santo Tomás, nos engañan porque seguimos viendo el pan y el vino que vimos antes de la consagración. Entonces, pidámosle al mismo Jesucristo el don de la fe. Señor, yo quiero creer. Si tú no crees, abre tus labios y dile: Señor, dame la gracia de creer. Al Espíritu Santo que nos llene el corazón de intensa fe para poder creer y actuar en consecuencia frente a este milagro. Miremos, por ejemplo, al doctor Ricardo Castañón y todos sus análisis que él, como científico ateo, le hizo a la Sagrada Eucaristía, y saquemos nuestras propias conclusiones. Mi idea es que el concepto sobre la Sagrada Eucaristía quede claro. Esta pregunta viene pues como anillo al dedo. ¿No hay sustancia de pan y de vino? Alguien, por esa duda, por esa falta de fe, puede quedarle esta duda en su corazón. Y nos da la respuesta. Después de la consagración, el pan y el vino son solo accidentes. Ya no son más pan y vino. Entonces, filosóficamente se llaman accidentes. ¿Por qué? Porque lo que veo sigue siendo pan ante mis ojos. En realidad, ha dejado de ser pan. Y ahora es el cuerpo de Cristo. ¿Y esto quién me lo dice? Pues todos los sentidos me engañan, dice Santo Tomás, menos el oído. Por el oído sé que ya no es más pan, que ya no es más vino, que ahora es el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso me lo ha dicho el oído, porque he escuchado las palabras de la consagración cuando el sacerdote dice, actuando en persona de Cristo: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Por eso sé que ya no es más pan y ya no es más vino. Para sacar estas reflexiones yo trato de acercarme poniéndome en los zapatos de la mayoría, y es manteniendo esa duda que aparece en el corazón. ¿Verdaderamente está Jesucristo? En la Eucaristía nos dice aquí, está verdaderamente Jesucristo, tal como está en el cielo, tal como nació de la Virgen María en Belén, tal como anduvo por Galilea. Pues bien,
¿Qué pasa entonces con la gente que no cree y por lo tanto no se arrodilla delante de la presencia real de la Eucaristía en la Santa Misa? Yo concluyo que pueden pasar tres cosas. Una primera, sin pensar mal, es que tal vez están enfermos de las rodillas y por eso no se pueden arrodillar y se quedan de pie. Una segunda opción es que nadie les ha enseñado acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y tal vez también no se han querido instruir. Por eso la importancia, mis hermanos, de que compartamos estos videos para que todos nos enteremos y participemos adecuadamente de la Santa Misa. En la tercera opción, ya no me gusta pensar mucho en eso, pero puede darse que la persona que asiste a misa es como el mismísimo Satanás. Sí, Satanás conoce a Dios, pero sabemos que no le obedece. ¿Cuántos de nosotros asistimos a misa desafortunadamente como si fuéramos posesos? ¿Por qué? No nos interesa, no le hacemos caso a lo que Dios nos pide y nos enseña. Ojalá Dios nos libre de que ese sea tu caso o el mío. Mis hermanos, gracias por vernos. Insistimos en que es necesario compartir estos videos, es necesario darlos a conocer a nuestros hermanos, a tantos que necesitan estas explicaciones porque no están viviendo su fe como debieran. Por eso, comparte este canal de Conoce tu Fe Católica. Comparte estos videos con todos aquellos que saben que los pueden necesitar. Gracias por vernos y hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.